En estos momentos, el economista Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, laburando, gracias a Dios, haciendo lo que nos gusta. No sé si lo dijiste, pero te lo quiero preguntar, porque hoy o mañana el INDEC da el número, da el número de la inflación. Hoy. Sí. ¿Y a ustedes cuánto les da en Bahía? Nosotros nos dio en febrero 5,3, un número muy alto, lamentablemente. Digamos, en abril del año pasado habíamos tenido 5,2, segundo semestre había comenzado a descender incluso por debajo del 3, y enero comenzó 3,3 a nosotros, 5,3 en febrero, y la verdad es un número muy alto. ¿Y cuál es bueno, imagino la explicación, pero te lo tengo que preguntar. Acá Mirá, el efecto mariposa, estornuda Biden o Putin y nosotros le decimos salud desde acá, ¿no? bueno, algo tiene que ver de eso, a pesar de que los grandes, imagino yo que el gran impacto lo vamos a sentir en este mes que estamos transitando y que los primeros días de abril le vamos a estar informando a la comunidad qué inflación nos arrojó durante marzo. ¿Por qué estás Ahora, diciendo eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás suponiendo? No, porque digamos hace 19 días comenzó casi 20 días la invasión, Sí. Y estamos en día 15, así que fueron los últimos días de febrero y el gran, digamos, inconveniente de la suba de los commodities, del gas, del petróleo, de los cereales, etcétera, se dio más sobre marzo, y el impacto lo estamos viendo con lo que es el aumento de precios, te diría casi desmedido en nuestro país, pero no solo en nuestro país, lo estamos sintiendo a nivel internacional. Yo quiero decir algo también, y seguramente vas a coincidir, vos mucho con más datos y más precisiones porque te dedicas a eso. Lo mío es una mera y simple observación. Tampoco debemos quedarnos con que esto es problema de Rusia. Nosotros tenemos problemas estructurales con la inflación desde hace décadas, ¿no? Eso está claro. Ahora en los últimos 20 días con esto de Rusia y Ucrania se va a agravar o se ha agravado, pero Sí, no nos justifica respecto de lo que pasa con los precios, por ejemplo, de los alimentos. Tenemos que hacernos cargos de alguna vez por todas. Acá tenemos problemas endógenos o propios muy fuertes, de hace muchos años, vos lo estás diciendo, incluso de décadas, y ahora tenemos un problema internacional en el cual Rusia forma parte de los países emergentes, de los países más importantes, y nosotros formamos parte de ese grupo de países emergentes. Entonces, en este caso, hay inconvenientes internacionales de abastecimiento, de oferta, de exportación, de insumos básicos que obviamente nos impactan a nosotros. Entonces, es como que el efecto es doble. No podemos controlar los nuestros, obviamente los externos tampoco, y estamos viendo estos desfasajes de precios que ya en febrero teníamos 4 capítulos por encima del 5,3, prácticamente todos arriba del 6%, alimentos casi 7%, que es el más importante, transporte 6, educación 6, casi 7, entonces son aumentos muy importantes, y básicamente dentro de alimentos y bebidas vemos frutas y verduras que si bien son estacionales no paran de aumentar, o por alguna u otra razón, porque hubo calor extremos en enero, impactó en la cosecha de la fruta, verdura. Conclusión, esto trae un efecto muy fuerte en los salarios y trae un efecto muy fuerte en las canastas básicas, que es pobreza e indigencia. Dijiste recién enfáticamente aumentos desmedidos. ¿Qué estás observando? ¿Por qué utilizaste esa expresión? Porque, digamos, siempre uno dice que es problema de oferta y demanda, o son cuestiones estacionales, que hay un producto que hay menos oferta, entonces aumenta de manera importante el precio, pero también hay, esto lo hemos hablado varias veces, hay cierto grado de especulación, pero a veces es justificado en el sentido de que, bueno, ¿y cuál es el horizonte que tenemos? ¿Cuál va a ser la inflación? Tuvimos 50 el año pasado, se dice que el piso de este año va a ser 50, se habla de 60, y cuando uno sabe cuál es el número final, entonces uno toma decisiones en función de su economía. Y está el tema de la cobertura. Si el dólar hoy está a 200, el informal, seguramente hay en algunos nichos de mercado que se está usando un dólar a 250. Entonces eso significa cobertura y a veces desmedida. Eso, en vez de tener un efecto, digamos, de tranquilidad, es un efecto explosivo que después se
se deriva y hay un efecto dominó en el resto de la economía. Cada sector de la economía quiere cubrirse ante la incertidumbre. ¿Y cómo lo hace? A veces con esta suba de precios. Cualquier ruido interno, o en este caso guerra de Rusia a Ucrania, bueno, listo, vamos a aumentar más porque siempre está el problema de, listo, yo vendo mi producto. Cuando me doy vuelta para reponerlo, no sé cuál es la lista. Claro, no sé el proveedor qué precio me va a pasar. La historia, la historia de siempre, sí, la historia de siempre. Claro, entonces esas coberturas terminan siendo excesivas muchas veces, y lo mismo con la carne, porque la carne es otra de las cuestiones que estamos viendo, que está subiendo de una manera bastante sorpresiva, fuerte, que claramente cuando esto ocurre hay una sustitución de la carne vacuna hacia otros productos, que puede ser el pollo, y el pollo pues, a los 2 meses sube, también fuerte porque hay una presión sobre la demanda, se anticipa el mercado, entonces es una cuestión de que es difícil romper esta inercia. Totalmente. Bueno, por último quiero preguntarte, ayer miramos el informe de ustedes sobre el índice de salarios Bahía Blanca y ahí Sí. Lo que ustedes dicen claramente es que durante febrero el índice de salarios registró un crecimiento del 4% en relación al mes anterior. En igual periodo, dicen, los precios de la economía medidos, bueno, lo que hablábamos recién, da un 5.3%. La variación acumulada del índice de salarios al cabo del primer bimestre enero-febrero se ubicó en 9.6, mientras que la tasa de inflación para el mismo lapso temporal fue del 8.8. Es decir, a ver, yo miro y digo, en números redondos, los salarios le ganaron poquito, pero le ganaron a la inflación un 1% en estos primeros 2 meses del año. ¿Lo leí bien el informe? Sí, está bien leído, no es que le ganaron 1% puntualmente, digamos, es un punto porcentual, o menos un poquito de un punto porcentual, pero sí le ganaron, en eso está bien interpretado, fue así, no pudo ser mejor el resultado porque vos lo dijiste, 4% aumento en febrero, es una buena noticia, pero la empañó un 5,3, lamentablemente. Entonces hizo 4% que aumentaron los salarios en promedio, pero le empañó el 5.3 del índice de precio al consumidor. Correcto, es tal cual lo decís. Y si uno ve febrero del año pasado, 2021, febrero de este año, tenemos un 3% de aumento de salario real. Hay una leve recuperación que se observó a partir del segundo semestre, cayó sobre fin de año y mejoró básicamente en enero, porque enero tuvimos una inflación de 3,3 y los salarios fueron un poquito más altos, fueron de 5,4. Es decir, como comenzamos un buen bimestre de recomposición de salario. El tema es que febrero lo empañó la inflación. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Entiendo. Bueno, Gonzalo, como siempre, muy amable. Que tengas un buen día. Gracias, un abrazo a todos ustedes. La palabra de Gonzalo Semilla desde el CREVA. A esta hora debemos avisos, 8:40 hoy. Mucho, sí.